Él es Lautaro Leverato y como contábamos hace un ratito, es el coordinador nacional de la Federación Rural por el Trabajo y el Arraigo y lo estamos saludando. ¿Qué tal, Lautaro? Liliana Martínez y Gustavo Pacma, te saludamos acá en Desmalezando. Hola Liliana, hola Gustavo, ¿cómo andan? Un gusto estar con ustedes charlando. Buenas noches, Lautaro. Bueno, Lautaro, muchas gracias por dedicarnos este rato. Estuvimos haciendo, antes de hablar con vos, como una pequeña presentación de la constitución de la federación, pero para arrancar la nota, si te parece, te pedimos que nos cuentes un poquito cómo nace esto, qué es la Federación Rural por la producción y el arraigo, y que nos cuentes, bueno, quiénes están integrándola, bueno, todo esto lo vamos charlando después. Bien, bien. Bueno, ahí contarles, la Federación Rural para el Arraigo y la Producción, o Producción y el Arraigo, nace con la aspiración, el objetivo de ser una entidad agropecuaria, ¿no? Con la característica de representar a los pequeños agricultores, agricultoras, trabajadores y trabajadoras del campo, y también pueblos originarios vinculados a la producción agropecuaria y también a la actividad, a la vida de los parajes rurales, las comunidades rurales de toda la Argentina. Es una organización que nuclea también a distintas experiencias, algunas más de 30 años, 20 años, cooperativas agropecuarias, cooperativas de trabajo, pymes, de la ruralidad y también del sector productivo, y cuenta actualmente con presencia en 20 provincias y más de 30.000 familias y trabajadores y trabajadoras organizadas en todo el país. Ese es un poco el perfil. La integran familias horticultoras, ganaderas, floricultores, también de la pesca artesanal, ya sea de río o de mar, experiencia de cooperación de alimentos, comercializadoras, federaciones también vinculadas a la producción. O sea, bueno, ese es nuestro perfil. Y también con la claridad de que este sector necesita tener una representatividad y una mesa de trabajo con el Estado y la mesa de enlace conformada por la sociedad rural, con INAGRO o algunos otros sectores, no nos representan y no representan al sector que produce alimentos frescos en Argentina y que llega a la mesa de todo el país, ¿no? Entonces, con esas certezas y también con ese desafío es que surge la Federación Rural, la cual ya tuvo distintos lanzamientos y presentaciones en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en el norte de Río Negro, ¿no? Entonces, bueno, se van conformando y canalizando toda esta expresión. Así un poco en síntesis, Sí, esa es la perspectiva de la Federación Rural. bien. Ahora te hago una consulta, Lautaro, y es, eh, tras este proceso de constitución y de ir generando la presencia en las diferentes provincias, han comenzado ya las gestiones para tener reconocimiento de los diferentes gobiernos, el nacional, provinciales, municipales, o todavía están en la etapa previa de organización territorial de la federación. No, en las cuestiones formales ya se inició el expediente de constitución de federación en el INAES, ¿no? Que es el organismo que regula el asociativismo en la Argentina. Por ese lado va encaminado, obviamente que tiene su proceso, ¿no? Pero ya están presentadas las asociaciones de las cooperativas para conformar la federación. Actualmente hay más de 60 cooperativas y también asociaciones vinculadas a la federación en su forma formal y más de 170 organizaciones de base de hecho integradas al trabajo, ¿no? O sea, en el sur, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que es
municipio de Villarino, Carmen del Patagones, donde se produce el 70% de la cebolla que se consume en el país y el 80% de la cebolla que se exporta. Hay más de 6.800 pequeños agricultores y trabajadores del campo vinculados a la federación. Por decirte algún ejemplo, ¿no? Sí, sí. También es muy importante la cuestión de La Plata, Berazategui y Varela, ese cordón fruto-hortícola, el más importante del país, más de 4.500 familias de pequeños agricultores y trabajadores del campo, como así también más de 2.500 en Tucumán, vinculado a la producción de frutilla, también a la ganadería. En fin, hay distintas regiones donde hay mucha presencia de la federación y muy contento porque también empieza a ser una herramienta, ¿no?, de la gremialidad, de la agricultura, para defender, para impulsar proyectos como el del acceso a la tierra en la Argentina, ¿no? Mejorar las condiciones productivas de miles y miles de pequeñas unidades productivas en todo el país, que son en definitiva las que producen los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces nos parece estratégico, y que también el Estado lo entienda así, que hay que fortalecer estos sistemas productivos porque generan trabajo, generan empleo, generan oportunidades para la juventud en el campo y las zonas rurales. Entonces nos parece estratégico fortalecer estas iniciativas para avanzar en ese camino. Es una forma también de pelear contra la inflación. Si cada vez menos familias agricultoras se quedan en el campo, como lo demuestra el Censo Agropecuario 2018, es un problema para abastecernos de alimentos como sociedad, y es estratégico que podamos generar estas oportunidades y que las familias se queden produciendo alimentos en el campo, ¿no? Lautaro, justamente en relación a esto que estabas comentando, dos temas. Uno, el tema del arraigo. Me parece interesante que ustedes en su nombre tienen que ver con la producción y el arraigo, y bueno, por ahí contar un poquito. Recién decías que en el censo se había observado este desplazamiento del campo a la ciudad, y bueno, de qué manera la federación, digamos, hace una apuesta en otro sentido, ¿no? Con otra lógica, digamos, de organización y de estímulo y de fomento de la actividad. Y también nombraste a las leyes de acceso a la tierra. ¿En qué está, digamos, esta ley? Digamos, ¿está por reglamentarse? ¿No se reglamentó? ¿Se discutió? ¿Cuál es la situación? Bien. Ahí vamos ahí a hablar un poco del arraigo, que es un eje central, ¿no?, en las acciones que llevamos, porque es importante también analizar cómo viene la situación del modelo agropecuario en la Argentina y qué está sucediendo con los actores, actrices que están involucrados. Si uno mira los distintos censos agropecuarios, que normalmente se hacen cada 10 años, justo uno se salteó una década, se hizo cada 18, pero en los últimos 40, 50 años se ve claramente un éxodo, una expulsión, llamémosle como la veamos, de familias agricultoras, de más de 300.000 familias de pequeños agricultores o unidades productivas fueron del campo a la ciudad, sufrieron una migración, ¿no? Eso es un dato muy duro para el Estado, para los que defendemos la agricultura familiar, ¿no?, la producción de alimentos, porque demuestra que hay un modelo productivo vigente que expulsa a las familias agricultoras del campo, concentra también a su vez, en simultáneo concentra la tenencia de la tierra cada vez en menos personas o empresas. Es un dato correlativo a este análisis, y eso también lo que genera es menos oportunidades laborales, y sobre todo para la juventud, que no encuentra en muchas regiones del país oportunidades para desarrollarse, expresar su potencial productivo, creativo, de desarrollo de las personas. Y ese es el dato duro del último censo, ¿no?, que se corrobora en los datos que ya desde el año pasado están vigentes para analizarlos. Y nosotros asumimos una tarea importante, que
no solo tenemos que hablar de mejorar la producción, que es algo importante, porque dotar de mejores tecnologías, herramientas a nuestras familias mejora la calidad del trabajo, la producción de alimentos, es también generar las condiciones para tener una vida digna en estas ruralidades, ¿no? Porque cuando hablamos del campo tampoco, o del arraigo, tampoco estamos hablando de un campo en particular, sino también esas ciudades pequeñas y medianas del interior de la Argentina, esos pueblos donde están las escuelas, donde suelen estar los centros de salud, ¿no? Que son pueblos de entre 2.000, 4.000, 10.000, 15.000 habitantes, ¿no? que también cuando hablamos de arraigo es fortalecer esos centros urbanos o esos parajes aún más chicos todavía, que tienen que ver con la calidad de vida de las familias, defender, por ejemplo, cosas tan básicas como los caminos rurales. Hoy, por ejemplo, que llegue la conectividad a esos pueblos o incluso a zonas rurales más profundas, es parte de la lucha del arraigo, porque hoy tener conectividad es para poder estudiar, es para poder trabajar, para poder realizar ventas de la producción, es para comprar insumos y también para comunicarse o incluso para salvar la vida ante alguna situación de salud o algún accidente. Sí, Entonces, perdóname que te interrumpa un segundito porque acabo de recordar cuando vos estabas contando todo esto, unas declaraciones de una integrante de la federación que decía que una de las cosas que son realmente importantes en todo este esquema es promover la existencia de campos con gente y de pueblos con vida, ¿no? Y me parece que lo que vos estás planteando son las condiciones imprescindibles para que estos pueblos tengan vidas dignas, para poder ir haciendo todo esta consolidación de la agricultura familiar, ¿no? Exactamente. Y ahí estaba terminando un poco la idea, que esto a su vez tiene que cerrar con una mirada de un modelo productivo distinto en la Argentina, ¿no? Y fortalecer, por ejemplo, el agregado de valor en origen de las producciones, porque eso es la posibilidad del ingreso al trabajo en estas comunidades, en estas ciudades, y sin duda que cuando terminamos un poco de plantear las cosas, hay que plantear un poco también el modelo agropecuario en el cual se lleva adelante todo esto, ¿no? Que hoy en día es un modelo que pone por delante las condiciones de producciones de materias primas, con un modelo de mucha dependencia de insumos, ¿no? Alimentos con los famosos commodities, que esto no está generando una situación virtuosa, ¿sí? Está actuando como un modelo extractivista y no como un modelo de producción de alimentos, repoblamiento de la Argentina, biodiversidad, tienen que aparecer otras palabras, otras relaciones para cambiar esta matriz que nos está llevando a un campo, como decía la Federación Agraria en los 90, una agricultura sin agricultores. Exacto. ¿Y qué, vos decías, creo que lo mencionaba Liliana en la pregunta también, la necesidad de garantizar el acceso a la tierra para no quedar condenados a tener que pagar los alquileres que se están cobrando? Aparte de esto, ¿qué otras medidas consideran ustedes que son fundamentales en el inicio para ir posibilitando el desarrollo de este proyecto, para ir posibilitando el sostén de una agricultura familiar que funcione con esta lógica, que no es meramente extractivista ni mercantilista, sino que apunta a otro modo de funcionamiento? ¿Cuáles serían las otras medidas que ustedes consideran imprescindibles para esto? No, nosotros venimos preguntando hace varios años y de hecho me tocó dirigir un equipo que redactamos un proyecto de ley nacional, ¿no? Que le llamamos Ley de Protección de Cinturones, Oasis y Valles y Acceso a la Tierra. Esto, para poner un poco en números,
en los cinturones hortícolas principales del país, que puede ser Mar del Plata, La Plata, Florencio Varela y Berazategui, el Gran Rosario todavía le queda algo importante cinturón, o Córdoba, toda la zona de NOA, los grandes centros hortícolas como Jujuy, Salta, también de Tucumán, siendo los principales, y también una zona importante de Mendoza, donde se producen alimentos frescos. El 78% de esas unidades productivas las llevan adelante familias arrendatarias, ¿no? Estamos hablando de un número de más de 150.000 unidades productivas y familias agricultoras, trabajadores del campo, y es un problema, ¿no? Nosotros planteamos que esa condición de arrendatario hoy es un problema para la estructura agraria argentina. ¿Por qué? Porque existe una alta rotación en las unidades productivas, impide hacer inversiones estratégicas de nuestras familias en esas unidades productivas, porque no vas a hacer una inversión grande si a los 2 o 3 años tenés que rotar de chacra, finca o quinta, ¿no? Esto genera un atraso en el desarrollo tecnológico, hasta incluso en términos competitivos en el sector de la producción de alimentos, por esta cuestión de ser arrendatarios crónicos. Nosotros impulsamos este proyecto de ley, justo lo presentamos 20 días antes que empiece la pandemia. Ese proyecto de ley lo logramos consensuar con otras organizaciones del sector, las cuales padecemos la misma problemática, y ese proyecto de ley llegó a tratarse en todas las comisiones y tener dictamen favorable, y quedó a puertas de ser aprobado para entrar al Congreso o al recinto. Hoy perdió estado parlamentario, lo cual tenemos que hacer de vuelta esa vuelta con este proyecto de ley, que básicamente planteaba dos situaciones. Generar zonas de protección, ¿no? Decir, o sea, que el Estado retome la planificación y el uso de sus territorios, es decir, en esta zona se debe, y está vinculado sobre todo a las periferias de las grandes ciudades, o bloques productivos, franjas productivas provinciales donde se produce alimento, como te nombraba, sí, puede ser Villarino, sí, y Carmen de Patagones en el sur de la provincia de Buenos Aires. Son grandes extensiones donde se produce, está consolidada una economía regional que se declaren de interés estratégico. En el caso de los periurbanos, ponerle un freno a la especulación inmobiliaria, ¿no? Donde la creación de viviendas de lujo, canchas de golf, country, pasa por encima sistemas productivos y desplazan a las familias agricultoras a zonas desfavorables, ¿no? Entonces, de ahí viene la cuestión de la protección. Y la parte de acceso a la tierra plantea dos situaciones: un crédito blando a 15, 20 años para la adquisición de una porción, una unidad mínima productiva, que según la región puede ser de 1 a 10 hectáreas, mediante un crédito. Nosotros ponemos de ejemplo como fue el Procrear, ¿no? En el gobierno de los Kirchner, que para nosotros fue una política acertada. Planteamos como un Procrear rural, ¿no? Que tierra improductiva del Estado o del sector privado se ponga a consideración para acceder a la tierra mediante un crédito blando, o cesión, pero también con pago de crédito hacia el Estado. Es una cuestión muy simple, no hablamos de expropiar ni quemar nada, sino acceder a un crédito donde permita mejorar las condiciones productivas y también de vivienda, ¿no? Por eso se cruza nuevamente Federación Rural para la Producción y el Arraigo. Ese es un eje central de nuestra política agropecuaria, gremial agropecuaria, lograr que miles de familias puedan acceder a la tierra para vivir y producir. ¿Por qué? Porque mejora todos los índices que veníamos cuestionando, asegura repoblar mejor la Argentina, mejorar las instalaciones productivas, que cada familia a su vez pueda tener una vivienda digna, nos permite pensar distinto. Lautaro, sí. Sí, y en relación a todo este planteo, digamos, que pone en cuestión y en tensión modalidades existentes, respecto de la comercialización,
que se plantean o que vienen planteando, cómo se viene generando, digamos, ahí el intento de algo diferencial. Bien, en ese marco también hay muchas cuestiones a mejorar, ¿no? En el actual sistema comercial vinculado a la producción agropecuaria en Argentina. Un primer diagnóstico es que hay un alto nivel de intermediación, ¿no? Sobre todo cuanto menor es la escala productiva y más vulnerables están las familias agricultoras, no organizadas, arrendatarias, ¿no? Le vamos agregando obstáculos a esto. Hay la problemática del comercio justo, de que tengan precios justos o un precio útil para la familia agricultora, se desvanece. Entonces, sí ponemos energía en este punto, que es otro gran debate, la comercialización, donde planteamos, y de hecho hoy en día contamos con puestos en el mercado central, puestos en economías regionales, Coronel Suárez, en Santiago del Estero, en Tucumán, en distintas provincias, centros de acopio directo de los productores, esto en la cadena mayorista. También hemos avanzado y hemos realizado, por ejemplo, licitaciones con hospitales, con escuelas públicas, con escuelas privadas, donde el objetivo de esto es terminar con los intermediarios, pero también construir otros lazos sociales vinculando de otra forma virtuosa. Recientemente, por ejemplo, hicimos un convenio, ganamos una licitación pública en el municipio de Ensenada, cerca de La Plata, para que lo ubiquen, en la provincia de Buenos Aires, donde se mejoró 30% el precio con respecto a la última licitación de un privado, y a los agricultores les generó una mejora del 40% de sus ingresos, ¿no? Ahora, ahí, cuando charlamos estos puntos, es donde todos los debates que venimos haciendo se concretan, y vemos cómo el Estado, por abrir las licitaciones y transparentar su gestión, logran gastar mejor el dinero público, y las familias agricultoras generan un ingreso, en este caso destacado, del 40%, mejor a lo que si lo venderían por cadenas de intermediario, ¿no? Entonces, Lautaro, una consulta en relación con esto. Esta vía que vos estás contando tiene que ver, aparte de lograr que los estados gasten mejor su dinero y ustedes poder establecer otros vínculos con la comunidad. Y hay otra vía, yo te quería consultar, ya que ustedes mencionabas también, bueno, esta presencia en la provincia de Buenos Aires, si ustedes tienen acceso ahora o lo piensan para más adelante, a estos mercados concentradores que está abriendo la provincia en diferentes lugares, como una forma también de favorecer el contacto directo del productor con el consumidor. Sí, nosotros venimos trabajando, por eso te nombraba en el Marco Juárez, recientemente, hace 2 o 3 meses, inauguró estos mercados regionales junto al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, el ministro Javier Rodríguez, y la Federación tiene un puesto para los agricultores, y sucedió lo mismo, ¿no? Logramos llegar con producción directa a mejores precios, y bueno, hoy la comunidad está feliz porque come verdura y hortalizas de calidad y fresca, en muchos casos con procesos de productos con producción agroecológica, no en todos, pero sí en varios lugares. Hoy, justo en Ensenada también sucedió, yo fui personalmente a un centro hermoso, inauguraron ahí en Ensenada, que es un modelo que nos parece virtuoso, y felicitamos esas iniciativas, porque creo que para ahí hay que seguir avanzando, ¿no? También llegar a otras comunidades de las grandes ciudades, que se abran este tipo de mercados para que la población pueda acceder a productos frescos y a buenos precios, y también no solo va por la cuestión de tener un precio justo, sino también concientizar que atrás de esos productos hay familias agricultoras, ¿no? Defender otro modelo productivo, una agricultura donde las familias
sean protagonistas y genere ahí atrás de esas verduras que se venden, de esos pollos, de esos quesos, hay trabajo argentino, hay trabajo profundo en la patria, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, ya tenemos que ir cerrando este espacio, Lautaro. Te agradecemos muchísimo el tiempo, las explicaciones. Te quería consultar si te quedó algo en el tintero que quieras agregar como complemento en el cierre. No, la verdad que bueno, muy contento de tener esta charla. Hay que tener más de estas charlas con todos, ¿no? Con todos los medios, porque nosotros consideramos que si bien hablamos mucho de ruralidad y producción, esto no es un debate del campo, ¿no? Esto es un debate que tiene que darse en nuestra sociedad en su conjunto, tejer esas relaciones con los trabajadores y trabajadoras de la ciudad. Es fundamental para nosotros. La cuestión de la problemática agraria en Argentina no es una problemática del campo, como muchos nos quieren hacer creer, sino que es una problemática, una situación de nuestra sociedad en su conjunto, y cuanto más organizada, cuanto más conozcamos de cómo es la producción de alimentos en Argentina, cómo son las condiciones de vida y trabajo en el sector agrario, se conozcan más en las ciudades y con los trabajadores y trabajadoras, mejor vamos a poder comprender esto y más cosas juntos y más claro vamos a tener el horizonte para cómo ir avanzando en la mejora de esta situación, ¿no? Bueno, bárbaro, muy bien. Bueno, te volvemos a agradecer el tiempo, el contacto y bueno, volveremos a charlar en cuanto haya otra oportunidad, ¿sí? Muchas gracias, Lautaro. Hasta luego. Buenas noches. Chao, abrazo grande. Buenas noches.